capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 16. ¿Lo tiene? Bueno, dice la palabra del Señor: palabra fiel, si algún anhelo obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que amaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, puede sentarse, hermano. Bueno, este es el tema número 7 y como título le puse pastores, ancianos y diáconos. ¿Ok? El tema 7. La semana pasada estuvimos un poquito hablando sobre estos requisitos que el apóstol Pablo comienza a mencionar en el capítulo 3, pero nada más vimos algunos solamente de pasada y no nos quedamos un poquito más a escudriñar todo lo que Pablo está pidiendo aquí en esta carta que Timoteo tiene que llevar a cabo. Realmente en el contexto de lo que hemos venido hablando, de lo que Pablo ha venido hablando en esta carta, Timoteo tenía que enfrentar la falsa doctrina, tenía que denunciar a los falsos maestros, tenía que restaurar la oración congregacional, tenía que hablar sobre la vestimenta de la mujer. Algunas mujeres estaban usurpando el liderazgo que no le correspondía y se entiende que el liderazgo de esta iglesia estaba pésimo, estaba muy malo. Por lo tanto, en base a todo lo que ya hemos visto, todo lo que tiene que corregir Timoteo, o todo lo que Pablo ha venido abordando, todo esto tiene el propósito de que este Timoteo ministre la iglesia del Señor como debe de ser. Timoteo tiene que hacer milicia, usa un término militar, tiene que hacer milicia ante cualquier oposición que enfrente. Tenemos que recordar que tiene la autoridad de parte de Dios de poder llevar a cabo todas estas recomendaciones y entendemos que no iba a ser fácil que él empezara a ordenar todo esto que Pablo le ha venido diciendo. Repito, tenemos que recordar que esta iglesia
ya se le estaban manifestando ciertos problemas, pues problemas que son peligrosos para una congregación, problemas con algunos falsos maestros que estaban enseñando fábulas, hablaban de genealogías interminables que solo causaban discusión, disputas, más que edificación. Repito, las mujeres estaban enfocadas en la mala vestimenta. Había tanta disputa que habían hecho a un lado la oración congregacional. Y Pablo le escribe a Timoteo para que él ponga orden. Después de que Timoteo tiene que enfrentar todos estos tipos de problemas que estaban minando la iglesia, pero no son problemas fáciles de corregir. ¿Ok? No son fáciles de corregir. Pablo le deja saber a Timoteo cómo tiene que levantar un nuevo grupo de servidores, un nuevo liderazgo. ¿Por qué? Repito, porque el liderazgo o el grupo de servidores de esta iglesia estaba pésimo. Estaba pésimo. La gente que estaba liderando esta congregación, pues realmente no eran espirituales. Imagínense entrar a una congregación y que el pastor no sea espiritual, que los músicos no sean espirituales, que los diáconos o los que estén en la puerta, los que estén atendiendo las mesas no sean espirituales. Pues ¿quién va a querer volver a esa iglesia, hermano? ¿Quién? Si se entiende que no está haciendo, o se entiende qué tipo de evangelio les están predicando. Entonces, Pablo le ordena a Timoteo que tiene que levantar un nuevo grupo de servidores, porque parece ser que los otros que habían usurpado lugares de enseñanza, en vez de edificarse, tenían muchos pleitos, muchas disputas. Habían dejado que la herejía confundiera y algunos ya se habían desviado de la fe. Y eso es lo que precisamente Pablo le ordena a Timoteo en el capítulo 3. Que levante ese grupo de servidores, pero que este grupo de servidores algo los tiene que distinguir. Y todos los que servimos en la obra del Señor, pues esto es lo que nos tiene que distinguir a nosotros. Aquel que predica, aquel que toca, aquel que hace cualquier cosa en la obra del Señor. Precisamente estas características nos tienen que distinguir, y Pablo le habla sobre el carácter espiritual de la gente que está sirviendo en la congregación. ¿Por qué? Repito, porque ¿qué pasa cuando los servidores en una congregación no tienen este carácter espiritual que va a nombrar Pablo? Va a pasar lo mismo que estaba pasando con esta iglesia. Va a haber disputas. Más que edificación, va a haber pleitos. Puede entrar la herejía y habrá un desorden en todos los sentidos. Pues, ¿qué tiene que hacer Timoteo? Tiene que levantar este nuevo grupo de servidores con estas características espirituales. Y Pablo, en estas características, hermano, prioriza el carácter antes que el don. Y eso es muy importante entender. Prioriza el carácter antes que el don. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien quiera servir y tenga un don tremendo, pero un carácter pésimo. Puede ser que alguien predique, enseñe o cante y uno pueda decir, pero qué tremendo ese hermano predica, qué tremendo cómo ese hermano canta en el coro, esa hermana canta en el coro, o ese hermano canta, pero a la hora de platicar con esa persona tengo un mal carácter de 2000 y no quiero terminar la frase. ¿Ok? Sea altivo, sea prepotente, se jacte. Y en los tiempos de hoy eso sucede, Eso sucede. Confunden el don con la forma de predicar, con la forma de cantar, con el carisma, con la habilidad de hablar, con la manera de exponer. Y puede decir, mira cómo Dios lo usa, mira cómo se mueve en ese don, cómo tiene denuedo en la palabra, pero ya al tú a tú, hermano, puede ser prepotente esa persona.
Puede ser que ni le guste saludar a la gente, tenga sus arranques medio feos, porque hay gente así, hay gente, quiero que sepa que hay gente que se cree bien espiritual y tiene unos arranques, hermanos, que parecen niños. Amén. Y hay unos que ni lo disimulan. Entonces, no tenemos que confundir el don, el talento con el carácter. Y Pablo aquí prioriza el carácter espiritual antes que el don. Antes que el don. Entonces, la orden de Pablo a Timoteo es: la gente que está trabajando en la obra del Señor, desde pastores hasta diáconos, que sea gente espiritual. Esa es la orden que le está dando Pablo a Timoteo. Entonces, en estos pasajes que vimos la semana pasada, estuvimos exponiendo algunos textos, aunque no nos detuvimos a escudriñar un poco detenidamente cada requisito espiritual que les pone Pablo a Timoteo. ¿Y cómo podemos dividir estos textos? Bueno, desde el verso 1 hasta el verso 7, Pablo hablará sobre los obispos, que también son ancianos, son presbíteros, son pastores. Desde el verso 8 hasta el verso 13 hablará sobre el carácter espiritual de los diáconos y el carácter espiritual de las mujeres, y del verso 14 hasta el verso 16 expondrá el misterio de la piedad, que ese es el tema de la próxima semana. Y rápidamente daremos un repaso para después ya llegar a lo que dice su título arriba, requisitos de los diáconos, para terminar en el verso 15. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ya mencionamos en la clase pasada que aquí cuando Pablo comienza con palabra fiel, así dice, ¿verdad? Capítulo 3, verso 1, palabra fiel. Estuvimos exponiendo que esta palabra fiel quiere decir, pues como si Pablo le dijera: de esta palabra que te voy a nombrar en cuanto a los requisitos de los pastores y diáconos, puedes confiar que es la voluntad de Dios en cuanto a su carácter espiritual de estos servidores. Es decir, Dios quiere que su iglesia sea ministrada por pastores y diáconos de este calibre, de estos requisitos que Pablo va a pasar a nombrar. Dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, la palabra alguno, hermano, lejos de anhelar un puesto, como estuvimos hablando la semana pasada, es anhelar una responsabilidad. Prácticamente está hablando de eso, anhelar una responsabilidad que no debe de ser abandonada por pruebas, por diferencias entre hermanos, por adversidades, por momentos difíciles, por cansancio, por lo que sea. Si alguno anhela, es decir, habla de una responsabilidad y que tú no puedes abandonar por cualquier cosa. Yo sé que te cansas, pues todos nos cansamos. Más cuando trabajamos 10 horas, a veces venimos un poco cansados del trabajo. Aunque las hermanas que dicen que no trabajan, a veces trabajan más en casa que los varones que trabajan. Todo es trabajo y todo trabajo cansa. El trabajo de casa cansa también mucho. Sin embargo, ese anhelar en todos nosotros está. Un anhelo de querer trabajar en la obra del Señor, pero es un anhelo no de querer un puesto, no es un anhelo de querer ser visto, jamás, sino es un anhelo de tener una responsabilidad que no debe de ser abandonada, ni por cansancio, ni por adversidades, ni hoy sí, mañana no. No debe de ser abandonada. Dice: si alguno anhela obispado, le está hablando a pastores, ancianos. Dice: buena obra desea. Pablo expone que es una buena obra, y eso se traduce como es un privilegio. Por eso se llama la palabra, ¿verdad? Privilegio. Tenemos el privilegio, o Dios nos da el privilegio de poder servir a la obra del Señor. Amén. Entonces Timoteo tiene que poner en orden que estos requisitos estén en los que anhelan en tener una responsabilidad. En este caso aquí empieza con los obispos, repito, que se traduce como pastores, ancianos.
Como quien dice, anhelas una responsabilidad de anciano, de pastor. Bueno, qué bueno. Pero sigue diciendo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, verso 2. Bueno, qué bueno que anhelas, pero es necesario. Es necesario, ya explicamos qué significa la palabra necesario, y esa palabra significa es indispensable, es obligatorio. Es obligatorio que el obispo sea, dice, pero es necesario que el obispo sea en la congregación, sea en casa, sea fuera de la congregación, sea donde vaya, así sea. ¿Sea qué? Irreprensible. Todo eso adorna el Evangelio de Cristo. Estuvimos exponiendo que la palabra irreprensible no significa perfecto, porque nadie de los que estamos aquí es perfecto. Nadie. Si alguien quiere una iglesia perfecta, pues el pastor tiene que ser perfecto, los diáconos tienen que ser perfectos, los músicos tienen que ser perfectos y usted tiene que ser perfecto. No hay iglesia perfecta. ¿Okay? Entonces, irreprensible no habla de perfecto, sino cuando habla de irreprensible, Pablo está diciendo que no se ha llamado a cuentas, o habla de que no se ha acusado de algo grave. Ahora, o mencionamos que si alguien te acusa de algo que no es cierto, la verdad es que ni te preocupes, hermano, porque siempre alguien te va a acusar por cosas que no son ciertas. Si alguien te está acusando de algo que tú nunca hiciste, tú nunca dijiste, o quizá dijiste algo pero cambiaron tus palabras, no te preocupes. Pero si alguien te acusa de algo que es cierto y llega a tus oídos, entonces sí, preocúpate en tratar de enmendar esa falta. Entonces, lo primero que dice Pablo es que sean irreprensibles, no perfectos, sino que no sean llamados a cuentas o que los acusen de algo grave. Estoy diciendo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, el marido de una sola mujer, y estuvimos exponiendo eso, que desde que conoció a Cristo no haya caído en adulterio. Es necesario que sea casado también. Sigue diciendo, marido de una sola mujer, sobrio. Ahora, ¿qué significa la palabra sobrio? Pablo está poniendo que el pastor, que el anciano, que el obispo tiene que ser sobrio. Esta palabra sobrio tiene que ver con velar. Con velar, es decir, el anciano, el pastor constantemente tiene que velar, mire bien, por su vida espiritual, por la vida espiritual de su familia y por la vida espiritual de la congregación. Constantemente tiene que velar también por la doctrina que se está impartiendo. Un pastor constantemente tiene que estar al pendiente de la grey, qué está pasando con la grey, por qué no vino aquel hermano. Aquel hermano ya lleva 2 cultos que no viene, ya lleva 3 cultos que no viene. ¿Qué está pasando con ese hermano? Sí, es llamado a velar. No solamente, repito, por la doctrina, que es lo más importante, pero también por la grey, por los congregantes, en saber cómo va la vida espiritual de los congregantes. Si van creciendo, si van aprendiendo. Yo constantemente les pregunto, y hermano, ¿y cómo te has sentido? Yo no espero que me digan, me siento como que me están entreteniendo. Yo no espero que me digan eso. Lo que yo espero que me digan, estoy aprendiendo la palabra. Estoy aprendiendo la doctrina. Estoy creciendo en la palabra. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando le dice que el pastor, que el anciano sea sobrio, que esté velando constantemente, que sepa que la grey está creciendo en la palabra del Señor. El otro requisito que dice es sobrio, prudente. Mira lo que dice, prudente. Ahora, aquí cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el anciano, que el pastor, que el obispo sea prudente, eso habla de que se domine a sí mismo, que sea moderado en el sentido de que no se ha dado mucho al emocionalismo. A eso se está refiriendo. Que sea sano en la fe.
En el tiempo de hoy, hermano, hablando generalmente, no solamente cuando hablamos de prudencia, no solamente estamos hablando de callar, sino de controlarse, sino de dominarse, sino de no caer en el emocionalismo. Y en el tiempo que vivimos hoy, en la iglesia, hablando en la iglesia general, la iglesia junto con pastores cae mucho precisamente en eso, en el emocionalismo. Y un pastor no debe de caer en eso. Tiene que ser prudente, tiene que examinar las cosas, que no se dé mucho a sus emociones o que no se deje llevar por sus emociones. ¿Ok? Por ejemplo, a mí infinidad de veces, yo considero que no me dejo llevar yo por mis emociones, en el sentido de que, por ejemplo, llegan y me dicen, pastor, vamos a hacer una marcha. No, yo no estoy muy dado a esas cosas, la verdad. No soy dado a esas cosas. Yo platicaba con unos hermanos en la clase bíblica, y yo recuerdo que un hermano llegó y me dijo, pastor, mire, vamos a darle a la iglesia 7 vueltas alrededor y vamos a tocar los chofares y luego los muros, para que los muros se caigan. Y luego yo le dije al hermano, no, hermano, pues si los muros se caen, entonces ¿dónde nos vamos a congregar? Y yo no quiero que se caigan los muros de la iglesia. Entonces, ¿dónde nos vamos a congregar entonces? Se va a caer el edificio y nos vamos a quedar endeudados aquí. Y pues ya como vio que no le seguí, como decimos allá en México, que no le seguí el rollo, ¿verdad? No soy muy dado a dejarme llevar por las emociones y pastor, mire que soñé esto y vamos a hacer esto. No. Hay que leer la Biblia mejor. Es que, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Tienes que ser prudente, que tiene que ser moderado, que no sea dado al emocionalismo, tiene que ser sano. Esta palabra prudente también habla del dominio en la forma como debe de conducirse, en su forma de hablar o de expresar la doctrina, en su forma de pensar en cuestión de lo que es la iglesia. Todo lo examina. Todo lo examina, no es dado a las emociones. Y repito, yo no soy mucho de pastor, hagamos esto y si no funciona, hagamos lo otro. Yo no soy dado a eso, la verdad. Realmente el pastor no es llamado a hacer eso, a ver si funciona o si no funciona. No, realmente el pastor es llamado a ser lo más bíblico que se pueda. A eso es llamado, a ser lo más bíblico, a tratar de ser lo más bíblico que se pueda. Amén. Estoy diciendo prudente, decoroso. Esta palabra decoroso en el griego es kosmios, que significa un arreglo ordenado. Pues su vestimenta tiene que ser decorosa también, la de él. No anda con la camisa abierta aquí, enseñando el pecho y aquí. No, hermano. Tiene uno que cuidarse de todo eso. De todo eso. ¿Ok? Hospedador. En ese tiempo había muchos viajeros y era muy común la hospitalidad. Bueno, el ministro también tiene que ser hospedador cuando se necesite. Se necesite que alguien esté pasando una prueba, que alguien de repente no tenga dónde estar por un tiempo, o que venga un predicador de afuera, pues tiene que ser hospedador. Tiene que tratar. Y luego dice apto para enseñar. Y esta palabra apto para enseñar en el griego es didakos, que realmente tiene que ver con que el pastor tuvo que haber pasado o tuvo que haber sido instruido en la palabra del Señor. Pablo le está diciendo a Timoteo, si alguien desea obispado, si alguien quiere trabajar como anciano, como pastor, como
como un predicador o un anciano. Es bueno, pero es indispensable, que tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador. Y mire algo muy importante, lo que un pastor tiene que ser: apto para enseñar. Y esto habla de calificado. Habla de calificado. Yo no puedo pararme en un púlpito y empezar a predicar en un texto fuera de contexto y hacer un rollo, hermano. Eso tendría que darnos temor a nosotros, los que predicamos la palabra. Tendría que darnos mucho temor, sinceramente. Porque aquí la palabra apto para enseñar habla de que este pastor tuvo que haber sido instruido. Este pastor tiene que haber recibido las doctrinas esenciales del Evangelio y no negociarlas. No negociarlas, sí, y que la sepa exponer, que la sepa comunicar, y también que siga aprendiendo. Porque un pastor nunca lo va a saber todo. Hay cosas que nosotros tenemos que quedarnos callados para no decir herejías. Sin embargo, ahora con el tiempo del ecumenismo, los ministros con la bandera del amor, todo esto lo distorsionan. Oh, yo me acomodo a tu doctrina, tú a la mía, decimos amén y no hay problema. Esto no es así. Pablo está diciendo, bueno, si alguien desea estar en el ministerio, tiene que ser apto. Tú tienes que ver que sepa las doctrinas esenciales del Evangelio. Apto para enseñar, repito, se traduce como calificado. Amén. Verso 3, no dado al vino, pues no lleno de vicios, no borracho. Cuando yo leía el interlineal, la Biblia interlineal, en el texto griego decía no borrachín, como que con más amor se lo dice, pero sí lo dice, no un borrachín. Pero realmente eso lo podemos aplicar nosotros a no lleno de vicios. Y yo no sé si de repente tengamos algún vicio por ahí que no precisamente es la borrachera. Puede ser el vicio del teléfono, el vicio de la comida, el vicio de dormir, el vicio de no hacer nada. Bueno, no abusemos del texto, ¿verdad? Está hablando del vino, ¿ok? No un borracho. Y luego dice, no pendenciero. Mire que un ministro, un pastor, dice Pablo, le dice, mira, cuando vengan a ti y quieran trabajar y quieran ejercer el ministerio de anciano, de obispo, de obispado, de pastor, ten en cuenta que no tiene que ser pendenciero. Y esto realmente es muy claro, habla de no peleonero. Ahora, la palabra peleonero en la Biblia interlineal tiene que ver con martillar, golpear, herir, dar con un garrote, alguien que solo trae controversia, alguien que solo trae contienda o alguien que solo quiere reñir. Eso es lo que significa. Pablo está diciendo a aquellos aspirantes al obispado, al pastorado, pues no tienen que ser peleoneros, no tienen que ser como alguien que solamente se para en un púlpito y está trayendo controversia, está trayendo contienda y solamente quiere reñir. Puede ser que tenga el don de enseñar, puede ser que pueda desarrollar el don de enseñar, pero el carácter lo descalifica completamente. Lo descalifica. Pablo está diciendo a Timoteo, si alguien quiere obispado, no tiene que ser contencioso, no tiene que ser peleonero, pendenciero, no tiene que ser alguien que se pare a predicar solo para traer controversia, solo para querer reñir y solo para querer darle palos a la gente. Tiene el ministerio de dar palos a la congregación. La palabra del Señor, hermano, la esencia del Evangelio en sí nos amonesta.
John MacArthur dice que el evangelio que no confronta el pecado no es el evangelio de Cristo. Y por esencia el evangelio amonesta, nos redarguye, nos incomoda. Pero una cosa de que se predique el evangelio, porque ahí está el texto, y otra cosa de que un pastor o alguien que predica se pare y ahorita los voy a agarrar a palos porque les traigo ganas. Eso es algo bien distinto. Pablo dice, no tiene que ser pendenciero. Eso lo descalifica totalmente. Amén. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Ya lo explicamos, ¿verdad? Que sea amigo del dinero. ¿Cuándo son amigos del dinero? Ninguno, amén, gloria a Dios. O tener un desenfreno por el dinero. ¿Ok? Sigue diciendo, sino amable. O sea, que sea afable, suave. Que a la hora, hermano, de tú tener una conversación con el hermano, pues nada me cuesta, ni nada te cuesta dar buenas contestaciones. Atender a la gente con amabilidad. ¿Será que cuesta mucho atender a la gente con amabilidad? No cuesta mucho. No cuesta mucho. Tenemos que entender que está hablando del carácter espiritual de los que están sirviendo. El carácter espiritual. No estamos hablando del don. Pablo prioriza el carácter. Pablo quiere que sean amables. Dar buenas contestaciones. Atender a la gente con amabilidad. Saludar. Amén. Ser afables. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, sigue diciendo apacible, que tiene que ver también con amable, y no avaro, que tiene que ver también con no codicioso de ganancias deshonestas, o alguien que tenga un desenfreno por querer nada más para él. Verso 4, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La palabra gobernar significa estar por delante de su familia, o ocuparse de su familia y proveer a su familia. Es decir, el obispo lo primero que tiene que hacer es atender su primera congregación, que es su casa, y tiene que estar por delante de su familia en las cosas de Dios, ocuparse de su familia y proveer a su familia dos cosas. Número uno, lo que necesitan, como el vestir, el comer, vivienda. Y lo otro es lo espiritual, proveerle de lo espiritual. Verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo? Dice Pablo, es una pregunta retórica que todos nos tenemos que contestar solos, ¿verdad? ¿Cómo cuidará de la iglesia? Se dice, ¿cómo? Se puede, ¿verdad? Verso 6, no un neófito, significa no un nuevo convertido. Hay que darle tiempo, hay que ver su testimonio, hay que darle enseñanza, hay que ver cómo responde a la enseñanza. No un neófito, no un nuevo convertido. ¿Por qué? Dice, no sea que envaneciéndose. La palabra envaneciéndose significa hinchar o inflar de arrogancia, o que se infle, que se crea que él las puede a todas, ¿verdad? Dice, no sea que envaneciéndose se caiga en la condenación del diablo. Verso 7, también es necesario, indispensable, obligatorio, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, después de que Pablo habla sobre los obispos, repito, que está relacionado con pastores y ancianos, desde el verso 8 hasta el verso 13, Pablo le habla a otro grupo de servidores que son los diáconos. Los diáconos. Y los diáconos pues son aquellos servidores que hacen todo tipo de labor dentro de la congregación, que abren la puerta, que barren, que tienen a las mesas, que cuentan el dinero, que llevan las finanzas, cualquier tipo de labor
que hacen dentro de la congregación, prácticamente esos son los diáconos. Dice verso 8, estamos ahí, dice, los diáconos asimismo. Es decir, de la misma manera que tienen que censurar la falsa doctrina, de la misma manera que las mujeres tienen que vestir con pudor, de la misma manera que los pastores tienen que tener este carácter espiritual mencionado anteriormente, así mismo los diáconos. Es igual. Los diáconos deben de ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias, deshonestos. Ahora, ¿qué significa la palabra diácono? Esta palabra diácono literalmente significa el que hace mandados. Eso es lo que significa literalmente. El que hace mandados, o el que atiende a la mesa, o ayudante, o el que hace una labor, cualquier tipo de labor dentro de una congregación. Repito, puede que esté abriendo la puerta, barriendo, llevando las finanzas de la iglesia, contando las ofrendas, limpiando las paredes, cualquier cosa. Aunque supongamos que aquí decimos, el hermano fulano tal es diácono, pues aunque no lo nombremos, al hacerlo, está fungiendo con esa labor. Cualquier cosa que haga, porque realmente eso es lo que significa la palabra diácono, el que hace mandados o ayudante. Qué privilegio, hermano, hacer algo en la obra del Señor. Qué privilegio es barrer, acomodar las sillas, limpiar. Es un privilegio. Ahora, nadie es más que nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Nadie es más que el pastor, ni el pastor es más que, o los obispos son más que los diáconos. No, delante de Dios somos iguales todos. Al último, todos somos servidores. Ahora, ¿qué características tienen que tener los diáconos? Lo primero que dice es honesto. Honesto. ¿Qué significa la palabra honesto? Esta palabra honesto es una palabra griega que significa serio, piadoso, reverencial y respetable. Es decir, quien trabaja en alguna área de la iglesia tiene una responsabilidad, por lo tanto lo tiene que tomar ¿qué? En serio. En serio. Aquel que atiende las mesas, aquel que abre la puerta, aquel que lleva las finanzas, aquel que está atendiendo a los niños o da clase a los niños, en la relación de su ministerio, tiene que ser serio. Ahora, aquí la palabra serio no significa que tiene que tener cara de limón, Está serio el hermano. Soy serio. No me río. No significa eso. Porque si no, ¿dónde está el gozo, verdad? No. Aquí habla de serio en las cosas de Dios. Serio en las cosas de Dios. Que si va a servir en algún área, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene que ser serio en las cosas de Dios. La obra del Señor no se tiene que tener en poco. No es de que lo hago hoy, sí lo hago, hoy lo hago, mañana, no tengo ganas. No, tiene que ser serio en las cosas de Dios. Tiene que ser honesto. Sí lo voy a hacer. Hermano, puede realizar esta función dentro de la congregación. Sí, amén, lo voy a hacer. Tiene que ser honesto. No decir, sí lo voy a hacer y al rato no lo hace. También esta palabra honesto significa reverenciar en el griego. Y esto habla de que esta persona ha de reverenciar con su servicio, con su vida a Dios. Esta persona ha de reverenciar con su vida a Dios en el servicio de su ministerio. Está reverenciando a Dios en la forma como lo está ejerciendo. Entonces estos diáconos tienen que ser serios en las cosas de Dios. Son gente que son temerosas de Dios y que con su espiritualidad hacen que otros glorifiquen a Dios. Son gente realmente perseverante, son gente reverente en las cosas de Dios. El ministerio no lo toman a la ligera y son personas de una sola palabra. De una sola palabra. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ese nuevo liderazgo que vas a poner, porque el otro se entiende que habían usurpado quizá lugares de enseñanza, tenían pleitos y disputas. Pablo dice, no, ahora
tienen que tener, o más bien siempre ha sido así, desde el libro de los Hechos, cuando escogieron a los diáconos, tiene que ser gente espiritual. Los diáconos tienen que ser serios. Estoy diciendo, sin doblez. Así dice, ¿verdad, hermanos? Sin doblez. Ahora, ¿qué quiere decir sin doblez? ¿O qué quiere decir la palabra doblez? O que no tengan doblez. La palabra sin doblez en realidad significa decir una historia diferente a otra. Es lo que quiere decir. Decir una historia diferente a otra. ¿Cómo se lo explico esto? En el sentido de que esta persona no oculta nada. No oculta nada. Es como si alguien, o como si tú le preguntas a alguien algo, pero como no te quiere decir la verdad, te dice otra cosa, que no es cierto. Te está ocultando algo. Y eso es lo que significa sin doblez, que no tengan doblez. ¿Ok? Que no tengan doblez. La palabra sin doblez también significa, esta es una palabra fuerte, pero significa que no sea hipócrita, que no finja o que no oculte algo. Que no oculte algo. Se lo voy a explicar de esta manera porque creo que es más entendible. Esto se da mucho con los famosos artistas cristianos. Yo he escuchado algunos que dicen: escribí este canto y con este canto quiero que todos sepan que Jesús es el Señor. Hasta ahí como que se oye bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Como que se oye bien. Repito, es como para poder entender lo que significa la palabra doblez. Es como cuando un músico o un cantante dice: escribí este canto y con ese canto quiero que todos sepan que Jesús es el Señor. Repito, hasta ahí se oye bien. Pero quiero que mi canto lo compren en todas las plataformas por internet. Compren mi canto. ¿Qué vemos aquí? Vemos que realmente no quiere que Jesús sea reconocido como Señor, sino que vemos que realmente lo que quiere es fama. Bueno, él abiertamente no va a decir: yo quiero fama y yo quiero ganar dinero por mi canto. Él no lo va a decir abiertamente así. No lo va a decir. Entonces, cuando este cantante dice: este canto me lo dio el Señor y yo lo voy a poner a la iglesia, pero quiero que me lo compren, realmente lo que quiere es tener ganancias. Eso es lo que tiene oculto en su corazón. Realmente lo que quiere es fama. Eso es lo que realmente lo que oculta en su corazón. Entonces, cuando Pablo habla sin doblez, está hablando de que no se oculte nada. ¿Sí me expliqué, hermanos? Habla de no ocultar nada, habla de ser sincero, que estos diáconos sean sinceros. Estoy diciendo: no dado mucho al vino, ya lo explicamos, no codicioso de ganancias deshonestas. Y versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, la palabra misterio aquí en este texto significa una verdad revelada, algo que se nos reveló. Decía, a través de estos textos que estamos viendo, Dios nos está revelando cómo quiere que los obispos y los diáconos sirvan dentro de la obra del Señor. Pablo dice: y que guarden, es decir, que lo lleven a cabo con limpia conciencia. La palabra limpia conciencia habla de que se mantengan puros, de que constantemente ellos se estén manteniendo puros. ¿En qué? En lo que ha venido hablando el apóstol Pablo. Esa pureza se les va a ver a ellos. ¿En qué sentido? Bueno, que sean irreprensibles, prudentes, decorosos, hospedador, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, amables, apacibles, no ávaros, sin doblez, que no oculten nada, que sean sinceros. Eso habla de pureza. Eso es guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Eso es guardar esto que está siendo revelado con un corazón limpio.
Verso 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Irreprensibles a qué? A todo lo mencionado. Es decir, Pablo dice, ponlos primero, somételos a prueba. Primero que estas virtudes o estos requisitos se les vean a ellos, y después de eso, dice Pablo, entonces que ejerzan el ministerio. Y esto habla de que sean confiables. De que sean confiables. No solamente se trata del don, hermanos, no solamente se trata del conocimiento, sino del carácter. Tienen que ser confiables. Ahora, después de que Pablo da estos requisitos a obispos y a diáconos, Pablo pasa a hablar un poquito del carácter de las mujeres. Y comienza diciendo, las mujeres asimismo, lo mismo, asimismo. De la misma manera como ha venido exponiendo Pablo para los ancianos, los diáconos, cómo tiene que censurar a los falsos maestros, asimismo también las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, la palabra honesta se traduce de la misma manera cuando dice los diáconos asimismo deben de ser honestos. Es decir, estas mujeres tienen que ser serias en las cosas de Dios. Serias, que reverencien con su vida el Evangelio, que reverencien con su vestimenta el Evangelio. Y luego dice, ¿qué hermanas? No calumniadoras. Que sean mujeres espirituales. La calumnia se da mucho en una congregación. El falso testimonio se da mucho en una congregación. Dice, sino sobrias, o sea, prudentes, equilibradas, que se dominen, fieles en todo. ¿Fieles a qué? A todos los requisitos que ha puesto Pablo. Verso 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Verso 13, porque los que ejerzan el bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, Pablo está exponiendo que estos servidores son muy confiables al encontrar estos requisitos en la vida de ellos. Pablo expone que este tipo de ministros, estos tipos de obispos, pastores y de diáconos son una bendición para la iglesia del Señor. Ahora, todo lo que escribe Pablo a Timoteo tiene que llevarlo a cabo. Lo tiene que poner en orden. Todo esto que le estaba escribiendo Pablo es para que él sepa cómo debe de realizar la obra del Señor. Por eso dice el verso 14, ¿estamos ahí? Dice, esto te escribo, es decir, todo lo que ya le mencionó. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas, miren lo que dice, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, Pablo le escribe todo eso para que Timoteo sepa, para que no estés en la ignorancia en cuanto a la voluntad de Dios, en cómo debes de llevar a cabo el ministerio que es la casa de Dios. No es la iglesia del pastor, es la casa de Dios. ¿Qué dice? Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y mira lo que dice, que es la iglesia de ¿quién, hermanos? Del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, Pablo expone que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Y esta expresión, la iglesia del Dios viviente, esto habla de que Dios está al pendiente de su iglesia. Es lo que está tratando de exponer el apóstol Pablo. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Que Dios es un Dios vivo. El Dios que servimos es un Dios vivo. Por lo tanto, Dios está al tanto de lo que pasa en su iglesia. Pregunta, ¿usted cree que Dios no ve lo que pasa en su iglesia? Dios lo ve, Dios lo ve. ¿Usted cree que Dios no ve lo que hacen los falsos maestros? Dios lo mira. Y tendrán su recompensa si no se arrepiente. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta cuando un pastor mete actos mundanos a una iglesia? Sí, Dios lo ve.
Porque es la iglesia del Dios viviente. Tenemos un Dios vivo. Y Dios no nos deja nada a la improvisión o a inventos de los hombres en cómo ministrar su obra. Le dice, yo quiero que tú sepas cómo debes de realizar la obra del Señor, le dice Pablo a Timoteo, porque es la iglesia del Dios viviente. Es decir, esto habla de que Dios está al tanto de su iglesia. Mire, Dios está al tanto, hermano, de cómo estamos sirviendo, está al tanto de lo que estamos predicando. Dios está al tanto de eso. Dios está al tanto de lo que pasa en la congregación. Dios sabe con qué actitud venimos a la iglesia. Dios sabe todo. Recuerda las 7 iglesias del Asia Menor, pero tengo contra ti, y tengo contra ti, y tengo contra ti. Dios está al tanto de su iglesia. Por eso la preocupación de Pablo a Timoteo, yo quiero que seas sabio en cómo debes de conducirte, porque es la iglesia del Dios viviente. Dios está al tanto de todo lo que pasa en la iglesia. De todo. En este mismo texto, Pablo hace una analogía cuando dice a la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa cuando Pablo dice columna y baluarte de la verdad? ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que la columna de la iglesia no somos nosotros los congregantes. ¿Ok? No somos los congregantes. Porque por muchos años decían, oh, el hermano fulano de tal es columna de la iglesia. No sé si ha escuchado usted eso algún día, que dicen, aquí están los líderes, son columna de la iglesia. Y de repente ya el pastor nos saluda y se debilitan, ya no viene nuevo, pues qué columna tan débil. Cuando Pablo habla de columna y baluarte, la palabra columna habla de un pilar que sostiene, y la palabra baluarte significa base. ¿Ok? Repito, cuando Pablo habla de columna y baluarte, la palabra columna habla de un pilar que sostiene, y la palabra baluarte habla de base. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que la iglesia de Cristo se debe de sostener y tener como base la verdad. En este caso, la sana doctrina. Lo que sostiene a una iglesia realmente es la palabra. Es la palabra. En eso se sostiene la iglesia. Sobre el fundamento, no sobre los apóstoles, sobre el fundamento. ¿Cuál era el fundamento que ellos predicaban? A Cristo. A Cristo. ¿Lo que está diciendo Pablo? Lo que está diciendo Pablo es que quiere que Timoteo entienda que en la iglesia del Dios viviente hay una forma clara, sana y bíblica en cómo debemos de conducirnos y cómo debemos de ministrar la obra del Señor. Es decir, tanto los pastores como los servidores, o el pastor como el servidor, tenemos que tratar de ser lo más bíblicos que se pueda y de cumplir con nuestras responsabilidades. La columna y la base de la iglesia es Cristo, la verdad, la palabra de Dios. Es lo que va a sostener la iglesia. Por lo tanto, tenemos que estar al pendiente también nosotros de lo que se está enseñando. Amén. La iglesia está puesta para predicar la verdad. Verso 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, seguimos el próximo miércoles con estos pasajes. Amén. ¿Nos ponemos de pie, hermanos?